La realidad no existe hasta que la observas. Sé perfectamente que suena a misticismo barato, a pseudociencia de documental sensacionalista de madrugada, a charlatanería New Age que mezcla irresponsablemente física con espiritualidad para vender libros de autoayuda. Pero no, esto es física cuántica rigurosa, verificada experimentalmente miles de veces durante casi un siglo. Esto es lo que los experimentos más sofisticados demuestran una y otra vez sin ninguna excepción. Esto es lo que Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes y rigurosos de toda la historia, sabía perfectamente y comunicaba al mundo con una mezcla fascinante de asombro y frustración. Las partículas que componen absolutamente todo tu cuerpo, los átomos de tus manos que sostienen tu teléfono o tu computadora, los electrones que permiten que tu cerebro funcione en este preciso instante mientras escuchas estas palabras. No tienen propiedades definidas hasta que algo o alguien las mide. No están en un lugar específico, no tienen una velocidad concreta, existen en una especie de limbo de posibilidades, una niebla difusa de potencialidades, hasta que el acto de observación las obliga a decidirse por una opción. Esto no es interpretación filosófica ni especulación teórica, son datos experimentales duros. Es lo que inevitablemente pasa cuando miras lo suficientemente de cerca la realidad. Si estás listo para entender qué descubrió Feynman sobre la naturaleza fundamental de la realidad, algo que nadie puede explicar satisfactoriamente todavía, escribe en los comentarios. Quiero entender qué es la realidad, porque lo que viene a continuación va a sacudir los cimientos mismos de lo que crees que es real. Para entender verdaderamente lo que Feynman descubrió sobre la naturaleza de la realidad, necesitamos empezar con un experimento específico, el experimento más importante en toda la historia de la física, el experimento que, según las propias palabras de Feynman, contiene absolutamente todo el misterio de la mecánica cuántica concentrado en una sola demostración. Se llama el experimento de la doble rendija. Es conceptualmente simple, casi trivialmente simple, tan simple que podrías reproducirlo en tu propia casa con materiales básicos que probablemente ya tienes, pero sus resultados son tan profunda y perturbadoramente extraños que los físicos más brillantes del planeta llevan casi 100 años intentando comprenderlos verdaderamente, sin éxito completo. Déjame describir el experimento con todo detalle. Imagina una pared opaca con dos rendijas verticales paralelas cortadas en ella, dos pequeñas aberturas rectangulares separadas por una distancia corta a través de las cuales pueden pasar cosas. Detrás de la pared, a cierta distancia, hay una pantalla detectora que registra exactamente dónde impactan las cosas que lanzas hacia la pared. Primer experimento. Dispara pequeñas bolitas sólidas hacia la pared, perdigones de una pistola de aire comprimido, por ejemplo, pequeñas esferas de plástico o metal, objetos clásicos, tangibles que tu intuición entiende perfectamente. ¿Qué patrón obtienes en la pantalla detectora de atrás? Exactamente lo que tu intuición esperaría sin ninguna sorpresa. Dos franjas verticales de impactos, una detrás de cada rendija. Algunas bolitas pasan por la rendija izquierda, viajan en línea más o menos recta y golpean la pantalla formando una franja vertical. Otras bolitas pasan por la rendija derecha y forman otra franja vertical paralela a la primera. Simple, predecible, completamente intuitivo, exactamente lo que esperarías. Segundo experimento, dispara ondas en lugar de bolitas. Imagina que la pared con las rendijas está sumergida en una piscina de agua y generas ondas que viajan por la superficie del agua hacia las rendijas. ¿Qué patrón obtienes ahora? Algo completamente diferente de las dos franjas. Las ondas de agua pasan por ambas rendijas simultáneamente, porque las ondas no son objetos localizados como las bolitas, son perturbaciones extendidas en el medio. Al pasar por las rendijas, cada rendija se convierte en una nueva fuente de ondas que se expanden hacia el otro lado. Y aquí está lo clave. Las ondas que salen de cada rendija se encuentran entre sí, interfieren. Donde una cresta de la onda de la rendija izquierda se encuentra con una cresta de la onda de la rendija derecha, las ondas se suman y se refuerzan mutuamente.
La onda combinada es más alta, más intensa, pero donde una cresta de una onda se encuentra con un valle de la otra, se cancelan mutuamente. La onda combinada es cero o casi cero. El resultado en la pantalla detectora es lo que se llama un patrón de interferencia. Muchas franjas alternando entre alta intensidad y prácticamente cero intensidad. No dos franjas como con las bolitas, sino muchas franjas paralelas, unas brillantes y otras oscuras, el sello característico inconfundible de la interferencia ondulatoria. Este patrón de interferencia es la firma inequívoca de las ondas, es exactamente cómo los físicos determinan si algo se está comportando como onda. Ahora viene el experimento real, el que Feynman decía que contenía todo el misterio, el experimento que cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Dispara electrones uno por uno a la vez, hacia la doble rendija. Los electrones son partículas, son objetos con masa medible, con carga eléctrica definida, son cosas diminutas pero aparentemente concretas y localizadas. Según toda la intuición del mundo clásico, deberían comportarse exactamente como las bolitas, ¿verdad? Disparas el primer electrón, viaja hacia la pared, pasa por una de las rendijas y golpea la pantalla detectora en algún punto específico, un punto único, definido, localizado, exactamente como haría una bolita sólida. Disparas otro electrón, otro punto único en algún otro lugar de la pantalla. Disparas otro punto individual. Hasta aquí todo parece completamente normal y predecible. Los electrones se comportan como partículas, impactando en puntos específicos y localizados de la pantalla. Ninguna sorpresa, pero sigue disparando electrones, cientos de electrones, miles de electrones, millones de electrones, uno por uno, siempre de uno en uno, nunca dos al mismo tiempo. Y algo absolutamente extraordinario comienza a emerger del aparente caos de puntos aleatorios. Los puntos de impacto, aunque cada uno individualmente parece aleatorio, comienzan a acumularse formando un patrón. Y ese patrón no es el de dos franjas que esperarías si los electrones fueran simplemente bolitas muy pequeñas. Es el patrón de interferencia de ondas. Miles de franjas alternadas. El patrón que absolutamente solo deberías ver si ondas pasaran por ambas rendijas simultáneamente y luego interfirieran entre sí. Pero espera un momento, estás disparando electrones de uno en uno. Solo hay un electrón viajando a la vez, no hay otro electrón con el cual pudiera interferir. Cada electrón está completamente solo en su viaje, ¿no? ¿Con qué demonios está interfiriendo? La única respuesta posible, la única explicación que encaja con los datos experimentales, es esta. Cada electrón individual, aunque es aparentemente una partícula localizada, de alguna forma pasa por ambas rendijas simultáneamente. Cada electrón, aunque es una cosa, se comporta como una onda extendida que pasa por las dos aberturas a la vez, interfiere consigo mismo, al otro lado, y luego de alguna manera colapsa a un punto único y específico cuando finalmente golpea la pantalla detectora. El electrón no es una partícula en el sentido clásico, no es una onda en el sentido clásico, es algo que no tiene nombre en nuestro lenguaje cotidiano, algo que puede manifestarse como ambas cosas dependiendo de cómo interactúes con ello. Pero el experimento de la doble rendija se pone aún más extraño, muchísimo más extraño, y es aquí donde la realidad comienza a desafiar no solo nuestra intuición, sino quizás nuestra capacidad misma de comprensión. Los físicos, siendo naturalmente curiosos y queriendo entender mejor qué estaba pasando, quisieron saber por cuál rendija pasaba realmente cada electrón individual. Parecía una pregunta perfectamente razonable. Si el electrón pasa por algún lugar, debería ser posible observar por dónde pasa. Así que instalaron detectores en las rendijas, detectores sofisticados capaces de registrar el paso de electrones individuales, detectores que podían decir inequívocamente este electrón específico pasó por la rendija izquierda o este electrón específico pasó por la rendija derecha. ¿Qué pasó cuando encendieron estos detectores y comenzaron a observar? El patrón de interferencia desapareció completamente. De repente, instantáneamente, los electrones comenzaron a comportarse exactamente como bolitas normales y clásicas, dos franjas simples en la pantalla, una detrás de cada rendija, sin ningún patrón de interferencia, sin ningún misterio aparente, física completamente clásica y predecible,
Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Cuando apagaban los detectores, cuando dejaban de observar y registrar por cuál rendija pasaba cada electrón individual, el patrón de interferencia mágicamente regresaba. Quiero que leas esto de nuevo porque es absolutamente crucial para entender lo que Feynman descubrió. El simple acto de observar, el mero hecho de medir, la sola obtención de información sobre por cuál rendija pasaba el electrón, cambiaba completamente y radicalmente el comportamiento del electrón. Cuando nadie estaba mirando, cuando no se registraba información sobre la trayectoria, el electrón pasaba misteriosamente por ambas rendijas como una onda extendida. Cuando alguien miraba, cuando se obtenía información sobre qué rendija, el electrón elegía una sola rendija y se comportaba como una partícula localizada ordinaria. La observación no es un acto pasivo e inocente. La observación afecta profundamente la realidad observada. La observación, en un sentido muy real y físico, parece crear la realidad que observa. Este resultado perturbó profunda y permanentemente a los físicos de la época, y sigue perturbando a muchos hoy. Albert Einstein nunca aceptó estas implicaciones. Pasó las últimas décadas de su vida intentando encontrar algún error en el razonamiento, alguna variable oculta que explicara el comportamiento sin necesidad de esta extrañeza radical. Dios no juega a los dados con el universo, decía en su famosa frase, expresando su rechazo visceral a la idea de que la realidad pudiera ser fundamentalmente probabilística e indeterminada. Pero los experimentos eran implacablemente claros, y con cada nuevo experimento a lo largo de las décadas, más sofisticado, más preciso, mejor controlado, los resultados se confirmaban una y otra vez sin ninguna excepción. Richard Feynman, a diferencia de Einstein, aceptó la extrañeza, no le gustaba especialmente, no la encontraba satisfactoria intelectualmente, pero la aceptó porque los datos la exigían. Feynman decía frecuentemente que cualquier persona que afirme que entiende la mecánica cuántica demuestra con esa afirmación que en realidad no la entiende, que lo único intelectualmente honesto es admitir abiertamente que nadie la entiende en un sentido profundo y satisfactorio. Entendemos las matemáticas perfectamente. Podemos escribir ecuaciones que describen exactamente qué va a pasar. Podemos calcular con precisión absolutamente extraordinaria qué probabilidades hay de obtener cada resultado posible. Podemos hacer predicciones que coinciden con los experimentos hasta 12 decimales de precisión, una exactitud sin precedentes en la historia de la ciencia. Pero no entendemos qué está pasando realmente detrás de esas ecuaciones. No entendemos cómo un electrón puede genuinamente estar en dos lugares al mismo tiempo. No entendemos qué significa físicamente que la observación afecte la realidad observada. No entendemos qué es lo que existe, si es que existe algo, antes de que realicemos una medición. Feynman llamaba a esto el misterio central de la mecánica cuántica y afirmaba que absolutamente todo el misterio estaba contenido, concentrado en el simple experimento de la doble rendija. Si alguien pudiera explicar verdadera y satisfactoriamente la doble rendija, explicaría todo lo demás automáticamente, y nadie puede explicarla, solo podemos describirla matemáticamente con precisión perfecta. Ahora, vamos a profundizar en lo que todo esto significa para nuestra comprensión de la realidad y de qué está hecha la existencia. La mecánica cuántica nos dice que antes de ser observadas, medidas o detectadas de alguna forma, las partículas existen en lo que técnicamente se llama un estado de superposición cuántica. No están en un lugar específico y definido, están de alguna forma que desafía nuestra imaginación en todos los lugares posibles simultáneamente, con diferentes probabilidades matemáticas asociadas a cada ubicación posible. Esto es crucial de entender correctamente. No es simplemente que no sepamos dónde está el electrón, no es que nos falte información y por eso estamos en la ignorancia, no es un problema epistemológico de conocimiento incompleto. El electrón genuinamente, ontológicamente, realmente no tiene una posición definida hasta que lo medimos. La posición no existe como propiedad real y concreta del electrón hasta el momento de la observación. No está en algún lugar que desconocemos. No está en ningún lugar específico en absoluto. Esta es una diferencia absolutamente radical con la física clásica que Newton y sus sucesores desarrollaron.
En la física clásica, si no sabes dónde está una pelota de tenis, es simplemente porque te falta información. La pelota tiene una posición real, definida, concreta, específica en cada instante. Simplemente no la conoces. Podrías, en principio teórico, medir la pelota de forma suficientemente delicada como para no perturbarla y descubrir dónde estaba todo el tiempo. La realidad existe independientemente de tu conocimiento de ella. En mecánica cuántica, no. El electrón genuinamente no tiene posición hasta que lo mides. No está en ningún lugar específico. Está en una superposición matemática de todas las posiciones posibles, ponderadas por sus probabilidades respectivas. La realidad, en cierto sentido, no existe independientemente de la observación. Erwin Schrödinger, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica y creador de la ecuación fundamental que lleva su nombre, inventó un experimento mental famoso para ilustrar lo completamente absurdo que esto parece cuando intentamos escalarlo desde el mundo microscópico al mundo cotidiano que conocemos. El experimento mental es el siguiente. Imagina un gato vivo encerrado en una caja completamente opaca y sellada. No puedes ver el interior. Dentro de la caja, junto al gato, hay un mecanismo diabólico que depende de un proceso cuántico, específicamente un átomo radiactivo individual que tiene exactamente un 50% de probabilidad de sufrir decaimiento radiactivo durante la próxima hora. Si el átomo decae, el decaimiento activa un detector que a su vez rompe un frasco de veneno letal que mata al gato. Si el átomo no decae durante esa hora, el veneno permanece contenido y el gato sigue perfectamente vivo. Ahora, según la lógica estricta de la mecánica cuántica que acabamos de discutir, antes de que abras la caja y observes el resultado, el átomo radiactivo está en superposición cuántica, ha decaído y simultáneamente no ha decaído. Ambos estados coexisten hasta la observación, y dado que el destino del gato está directamente conectado al estado del átomo, el gato también debería estar en superposición cuántica, vivo y muerto simultáneamente. El gato existe en ambos estados a la vez hasta que alguien abre la caja y observa. Solo cuando abres la caja, solo cuando realizas la observación, el sistema cuántico colapsa instantáneamente a uno de los dos estados definidos, gato completamente vivo o gato completamente muerto. Schrödinger inventó este experimento mental no para celebrar las maravillas de la mecánica cuántica, sino todo lo contrario, para mostrar lo patentemente absurdo que parece cuando intentamos aplicarla al mundo macroscópico de nuestra experiencia cotidiana. Era una crítica devastadora, una reducción al absurdo, no una celebración. Pero aquí está el problema incómodo que enfrentamos. Las matemáticas de la mecánica cuántica no contienen ninguna cláusula, ninguna letra pequeña, que diga esto solo aplica a partículas muy pequeñas, no a gatos ni a cosas grandes. Las ecuaciones son absolutamente universales. En principio matemático deberían aplicar igualmente a electrones, a gatos, a personas, a planetas, a galaxias. Entonces, ¿por qué no vemos superposiciones cuánticas en el mundo cotidiano? ¿Por qué los gatos que conocemos siempre están definitivamente vivos o definitivamente muertos, nunca en una combinación fantasmal de ambos estados? La respuesta más aceptada actualmente por la comunidad física se llama decoherencia cuántica. Los objetos macroscópicos, como gatos, no están aislados del ambiente que los rodea. Interactúan constantemente con un número astronómico de otras partículas, fotones de luz que los iluminan, moléculas de aire que los rodean, vibraciones térmicas de las superficies que tocan. Cada una de estas interacciones ambientales actúa como una especie de medición parcial que observa el sistema. El resultado es que cualquier superposición cuántica en un objeto macroscópico se diluye y colapsa casi instantáneamente en fracciones de segundo inconcebiblemente pequeñas. La superposición existe técnicamente, pero por un tiempo tan extraordinariamente breve que es completamente imposible observarla con cualquier tecnología imaginable. Pero hay algo crucial que debemos entender. La decoherencia no resuelve el misterio fundamental de la mecánica cuántica. Solo lo esconde de nuestra vista cotidiana. Sigue sin explicar qué es realmente una superposición cuántica. ¿Qué significa ontológicamente que algo exista en múltiples estados simultáneos? ¿Qué pasa exactamente en el momento en que observamos y el sistema misteriosamente elige un resultado específico entre todas las posibilidades?
Feynman era tremendamente consciente de estos límites en nuestra comprensión. No pretendía tener respuestas profundas que honestamente no tenía, pero insistía firmemente en que los resultados experimentales eran absolutamente innegables. La realidad, a nivel fundamental, es genuinamente probabilística y genuinamente extraña. Hay otro fenómeno cuántico que Feynman conocía íntimamente por su trabajo y que hace la naturaleza de la realidad aún más profundamente misteriosa e incomprensible: el entrelazamiento cuántico. Einstein, quien nunca se reconcilió con las implicaciones de la mecánica cuántica, lo llamaba despectivamente acción fantasmal a distancia, porque le parecía tan completamente absurdo e inaceptable que lo usaba como argumento de que la mecánica cuántica tenía que estar fundamentalmente incompleta. El entrelazamiento cuántico funciona de la siguiente manera. Es posible crear dos partículas en un estado cuántico especial donde ciertas propiedades de las dos partículas están íntimamente correlacionadas. Por ejemplo, puedes crear dos electrones cuyos espines, una propiedad cuántica relacionada con la rotación intrínseca de la partícula, están entrelazados, están conectados de tal forma que si uno tiene spin arriba, el otro necesariamente tiene spin abajo y viceversa. Pero aquí está lo crucial. Antes de que midas cualquiera de los dos electrones, ninguno de ellos tiene un spin definido. Ambos están en superposición cuántica de spin arriba y spin abajo simultáneamente. El spin no existe como propiedad definida hasta la medición. Ahora, físicamente separa los dos electrones entrelazados. Manda uno a Madrid y el otro a Tokio. Ponlos a miles y miles de kilómetros de distancia uno del otro. Ahora mide el spin del electrón que está en Madrid. En el instante exacto en que realizas la medición, su superposición colapsa instantáneamente a un valor definido. Digamos que mides y el resultado es spin arriba. En ese mismísimo instante, instantáneamente, sin ningún retraso temporal detectable, el electrón que está en Tokio adquiere definitivamente spin abajo. No importa que esté a miles de kilómetros de distancia. No importa que no haya habido tiempo suficiente para que ninguna señal, viajando incluso a la velocidad de la luz, pudiera llegar de Madrid a Tokio. El colapso de la función de onda es absolutamente instantáneo para ambas partículas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo sabe el electrón de Tokio que el electrón de Madrid acaba de ser medido? ¿Cómo se comunican a través de esa distancia enorme? ¿Hay alguna señal misteriosa que viaja más rápido que la luz, violando la relatividad de Einstein? La respuesta oficial, aunque profundamente insatisfactoria para nuestra intuición, es que no hay comunicación en el sentido ordinario de la palabra. No puedes usar el entrelazamiento cuántico para enviar mensajes más rápido que la luz. Los resultados de las mediciones son completamente aleatorios e impredecibles, así que no puedes controlar qué mensaje envías. La correlación existe, pero no puede transmitir información utilizable. Pero la correlación misma es absolutamente real y verificable. Mides un electrón aquí y el otro electrón al otro lado del planeta o al otro lado del universo, instantáneamente adquiere el valor complementario correlacionado. Esto se ha verificado experimentalmente numerosas veces con precisión creciente. Los experimentos pioneros de Alain Aspect en Francia durante los años 1980 y muchos experimentos más sofisticados y mejor controlados realizados desde entonces confirman inequívocamente que el entrelazamiento cuántico es real. No es un error experimental, no es un artefacto de medición, es una característica genuina de la realidad. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de qué es la realidad? Significa que la realidad no es local en el sentido que nuestra intuición esperaría. Las cosas que suceden aquí pueden estar instantáneamente conectadas con cosas que suceden muy lejos sin ninguna señal que viaje entre ellas. El universo está, en cierto sentido profundo e incomprensible, interconectado de formas que desafían completamente nuestra comprensión espacial ordinaria del mundo. Feynman trabajó extensamente con estos conceptos cuánticos a lo largo de su carrera, especialmente en su desarrollo revolucionario de la electrodinámica cuántica que le valió el premio Nobel. Entendía perfectamente las matemáticas involucradas. Podía calcular con precisión absoluta cualquier cosa que necesitaras calcular sobre sistemas cuánticos.
Pero cuando alguien le preguntaba qué significaba todo esto a nivel profundo, qué estaba pasando realmente en términos de la realidad subyacente, Feynman era completamente honesto. Nadie lo sabe. Tenemos una herramienta matemática extraordinariamente poderosa y asombrosamente precisa, pero genuinamente no tenemos una imagen conceptual clara de lo que esa herramienta matemática está describiendo. Es como tener un mapa perfectamente preciso y detallado de una ciudad que jamás has visitado y cuya arquitectura desafía completamente toda tu experiencia previa de lo que es una ciudad. El mapa funciona perfectamente, te lleva exactamente a donde necesitas ir sin fallar nunca, pero no puedes imaginar ni remotamente cómo sería realmente caminar por esas calles imposibles. Ahora llegamos a la pregunta más profunda, más fundamental, más perturbadora de todas. La pregunta que ha atormentado a físicos y filósofos por igual desde que la mecánica cuántica fue desarrollada hace casi un siglo. ¿Qué es la realidad? Antes del desarrollo de la mecánica cuántica, la respuesta a esta pregunta parecía absolutamente obvia e incuestionable. La realidad es lo que existe ahí afuera, independientemente de si alguien lo observa o no. Los átomos tienen posiciones definidas en cada instante. Las partículas tienen propiedades concretas. El universo es como es de forma objetiva, y nosotros, los humanos, somos simplemente observadores pasivos que podemos, en principio, descubrir cómo es ese universo sin afectarlo con nuestra observación. La mecánica cuántica destruyó completamente esta imagen reconfortante y familiar. Si las partículas genuinamente no tienen propiedades definidas hasta que las observamos, entonces, ¿qué existe realmente antes de la observación? ¿Existe algo en absoluto? ¿O la realidad misma se crea, se materializa en el acto mismo de observar? Hay varias interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica que intentan responder a esta pregunta. Ninguna de ellas es universalmente aceptada por todos los físicos. La interpretación de Copenhague, desarrollada principalmente por Niels Bohr y sus colegas, es la más tradicional e históricamente dominante. Dice esencialmente que no tiene sentido científico preguntar qué existe antes de la medición. La función de onda, esa entidad matemática abstracta que describe las probabilidades de diferentes resultados, es todo lo que hay y todo lo que tiene sentido discutir. No hay una realidad más profunda escondida debajo de las probabilidades. La pregunta ¿qué es el electrón antes de medirlo? Simplemente no tiene respuesta significativa. La interpretación de muchos mundos, propuesta originalmente por Hugh Everett en los años 1950, dice algo radicalmente diferente. Según esta visión, cada vez que ocurre una medición cuántica con múltiples resultados posibles, el universo entero literalmente se divide en ramas paralelas. En una rama el electrón va a la izquierda, en otra rama idéntica el electrón va a la derecha. Ambas ramas son completamente reales y continúan existiendo. No hay colapso de la función de onda, solo hay ramificación constante del universo. La interpretación de variables ocultas, defendida apasionadamente por Einstein, David Bohm y otros, dice que hay propiedades adicionales que no conocemos, variables ocultas de nuestra observación que determinan completamente los resultados de las mediciones. Según esta visión, la mecánica cuántica estándar es simplemente incompleta, no la historia final. Hay una capa más profunda de realidad determinista debajo de las probabilidades cuánticas. Las interpretaciones relacionales, desarrolladas más recientemente, dicen que las propiedades cuánticas solo existen en relación con observadores específicos. Lo que es real para ti, desde tu perspectiva y tu historial de interacciones, puede no ser exactamente lo mismo que lo que es real para mí. La realidad es fundamentalmente relacional, no absoluta. Feynman personalmente no se comprometía fuertemente con ninguna de estas interpretaciones filosóficas. Lo consideraba en gran medida un ejercicio filosófico más que estrictamente físico. Lo que genuinamente importaba para él era que las matemáticas funcionaban, que las predicciones eran correctas, que podías calcular resultados y verificarlos experimentalmente. Pero Feynman reconocía abiertamente que había algo profunda y genuinamente misterioso en el corazón de la mecánica cuántica, algo que desafiaba no solo nuestra intuición cotidiana, sino quizás nuestra capacidad cognitiva misma de comprender ciertos aspectos de la realidad. Feynman
Decía frecuentemente que la naturaleza es absurda desde el punto de vista de nuestra intuición humana, pero es consistentemente absurda. Siempre obedece exactamente las mismas reglas cuánticas, por extrañas e incomprensibles que esas reglas nos parezcan. Nuestra tarea como físicos no es exigir que la naturaleza sea comprensible en términos humanos familiares, sino descubrir cuáles son las reglas reales y aprender a usarlas efectivamente. Y eso es quizás lo más importante y profundo que Feynman descubrió y comunicó sobre la realidad, que no tenemos ningún derecho a exigir que sea intuitiva para nuestros cerebros de primates. La realidad es lo que es, le guste o no a nuestra intuición. Nuestras intuiciones y expectativas evolucionaron durante millones de años para ayudarnos a cazar mamuts en la sabana africana y recolectar frutas de los árboles, no para entender el comportamiento de electrones y fotones a escalas subatómicas. Que el mundo cuántico resulte ser extraordinariamente extraño no es un fallo ni un problema de la física, es un fallo de nuestras expectativas injustificadas. Esperábamos ingenua e incorrectamente que el universo a escala microscópica fuera básicamente como nuestro mundo cotidiano, solo mucho más pequeño. Esa expectativa resultó estar completamente equivocada. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original, ¿qué descubrió Feynman sobre la realidad que nadie puede explicar satisfactoriamente? Feynman, junto con los otros grandes físicos del siglo XX que desarrollaron y refinaron la mecánica cuántica, descubrió que la realidad a nivel fundamental simplemente no funciona de la manera que esperamos ni de la manera que intuimos. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las medimos. La observación afecta profundamente lo observado de formas que no podemos ignorar ni minimizar. Los objetos cuánticos pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta la medición. Las correlaciones cuánticas conectan partes distantes del universo de formas que desafían completamente nuestra noción ordinaria de localidad espacial. Las matemáticas de la mecánica cuántica son absolutamente claras y precisas. Las predicciones son perfectas hasta un número asombroso de decimales. La mecánica cuántica es, sin ninguna duda, la teoría más exitosa y mejor verificada en toda la historia de la ciencia humana, confirmada en incontables experimentos durante casi 100 años con precisión cada vez mayor. Pero nadie, absolutamente nadie en el planeta, puede explicar verdaderamente qué significa todo esto a nivel profundo. Nadie puede darte una imagen mental clara y satisfactoria de lo que está pasando realmente detrás de las ecuaciones. Nadie puede decirte con confianza qué es un electrón antes de que lo midas, porque quizás esa pregunta simplemente no tiene una respuesta significativa. Feynman aceptó esta situación con una mezcla característica de asombro genuino y humildad intelectual. No pretendía entender lo que honestamente no entendía. No inventaba historias reconfortantes para hacer que la física pareciera más familiar y digerible de lo que realmente es. Era brutalmente honesto sobre los límites reales de nuestro conocimiento. Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica, dijo en una ocasión famosa. No era falsa modestia ni un intento de parecer humilde. Era el reconocimiento sincero y honesto de un misterio genuino y profundo. La realidad no existe independientemente de la observación en el sentido que nuestra intuición esperaba y demandaba. O si existe de alguna forma, existe de una manera tan radicalmente extraña e incomprensible que no tenemos palabras adecuadas para describirla ni imágenes mentales para conceptualizarla correctamente. Esto no significa que todo sea subjetivo o que la mente humana cree mágicamente la realidad en un sentido místico o New Age. La mecánica cuántica tiene reglas absolutamente precisas e invariables. Los resultados son perfectamente predecibles a nivel estadístico. No es anarquía, ni relativismo, ni misticismo disfrazado. Pero sí significa que la división aparentemente limpia y clara entre el observador y lo observado, entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, entre el mundo externo y nuestra percepción interna de él, es mucho más profundamente borrosa e incierta de lo que cualquier filósofo o científico anterior jamás imaginó. La realidad, a nivel más fundamental,
tiene al observador de alguna forma tejido en su misma tela. No somos espectadores pasivos e inocentes de un universo que existe de forma completamente independiente de nosotros. Somos participantes activos en algo cuya naturaleza última permanece genuinamente misteriosa. Y eso, precisamente eso es lo que Feynman descubrió y honestamente comunicó, lo que nadie puede explicar satisfactoriamente, lo que quizás ningún ser humano nunca pueda explicar completamente porque nuestras mentes simplemente no fueron diseñadas evolutivamente para comprender este nivel de realidad. La realidad es muchísimo más extraña de lo que podemos imaginar cómodamente, y eso, aunque profundamente desconcertante, tiene que ser suficiente por ahora. La realidad no existe hasta que la observas. No es una metáfora poética. No es filosofía especulativa, es física experimental verificada, y nadie puede explicar satisfactoriamente por qué. Solo sabemos que así funcionan las cosas. El misterio permanece intacto, quizás para siempre,